Bienvenidos una vez más a Colombia, Historias para Pensar. Estamos en el municipio de Leiva, en el departamento de Nariño. Este es el tercero de los capítulos. Recordemos que en el primero los habitantes nos contaron qué fue lo que pasó para que no vuelva a repetirse, víctimas del conflicto. En el segundo analizamos desde los testimonios de ellos los efectos de la hoja de coca en la economía del municipio. Y hoy en el tercer capítulo vamos a analizar las cosas buenas y las que hay que mejorar en el municipio. Juzguen ustedes. Tenemos de pronto un colegio aquí en nuestro corregimiento del Palmar, en el cual de pronto los niños son muchos, los salones no son adecuados para estos niños. La verdad es que algunos tienen que incluso estudiar afuera en los corredores porque la verdad es que no tienen los salones adecuados para que los niños puedan estudiar dignamente. Tenemos unas aulas hechas por la Federación de Cafeteros en el año 65. Desde esa época están esas aulas y todavía las estamos utilizando. En el corregimiento del Palmar necesitamos una buena estructura, un buen colegio. Para mí lo más difícil que tengo en mi municipio es el tema de la salud. Es un tema donde es muy complicado cuando uno arranca una administración y prácticamente no encuentra herramientas de trabajo que lo puedan seguir impulsando a mejorar el tema de la salud. Considero que en mi municipio nos hace falta muchísimo. Falta inversión en infraestructura, dotaciones, personal médico adecuado. Nos faltan elementos como ambulancias, camillas, camas. Contamos con médico cada 8 días, que es el día sábado, el día de mercado, que sale toda la comunidad acá. Siempre se atiende 30, 35 pacientes. Sí es una desventaja porque a parte de la semana yo quedo sola acá. Solamente la comunicación con médicos solo es puro teléfono. Uno examina al paciente, le da los signos, los síntomas al doctor, el doctor le dice colócale esto, si el paciente no mejora, ya toca de sacarlo a salir. De la salud, pues acá que no tenemos un centro adecuado, un centro de salud con su dotación. El médico viene a los 8 días, cada 8 días, pero no alcanza a atender a toda la población. Somos 18 veredas. Y solamente atienden a 20 personas. Acá lo que necesitamos es un médico profesional estable, odontología, un auxiliar de enfermería ahí estable. En este momentico nosotros tenemos 315 estudiantes matriculados y hay grados que tienen 48 estudiantes en un solo curso. Y esto genera pues dificultad para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes porque controlar tanto estudiante en un área tan pequeña es muy difícil para que ellos rindan. Lo poco que nosotros hacemos por los jóvenes con los pocos recursos de nuestro municipio es liderarlos, tratar de darles charlas, capacitarlos y orientarlos para los cursos pequeños que da el SENA, orientarlos para que ellos puedan obtener una beca con el ICETEX. Aquí da tristeza decirlo, pero hay niñas que son de 14 años y son madres de 3 hijos. Niños entre niños, ¿qué educación le van a dar? Y eso es como culpa del Estado o algo así, porque no hay una concientización, una preparación. Porque si hubiera una buena educación, no creo que los niños se pusieran a hacer niños entre niños. Por ejemplo, ahorita hay lo de jornada única, pero está muy complicado porque el departamento no tiene en este momento recursos para invertir por jornada única. Y lo mismo, pues el Ministerio de Educación pues les entregó esa responsabilidad a los departamentos de jornada única. Necesitamos que nos ayude quizás a mirar qué hacemos aquí dentro de la comunidad. Padre, vea, necesitamos quizás que nos den algún mercadito. Son muchas las necesidades. Cada familia tiene su necesidad, así como cada uno de nosotros tenemos necesidades urgentes. O sea, ¿cómo es posible que a nosotros, de los municipios pobres, que no tenemos, digamos, las condiciones necesarias para la competencia
de un Pilo Paga. Nos ponen a competir con colegios donde tienen super laboratorios, nos ponen a competir con colegios donde tienen buena dotación de bibliotecas, de tecnología, donde colegios dan una muy buena alimentación escolar, cuando acá no tenemos y carecemos de muchas condiciones. Si tú vas a algún colegio y miras cómo esa porción, esa minuta que manda un nutricionista, yo no sé de dónde, dice que los niños con eso se mantienen, eso es inhumano, eso es muy difícil, y nos ponen a competir, entonces a duras penas sacamos 1, 2 pilos, 3 pilos, con todas esas necesidades. Qué bueno que el gobierno nacional nos ponga a competir con las mismas condiciones y necesidades de nuestro territorio. El futuro de los jóvenes de por acá es incierto. Uno, ¿por qué? Porque la gente es de escasos recursos y el acceso a la educación para estas zonas es bien difícil. Algunos sí están estudiando por el esfuerzo que ellos han hecho, porque los padres también hacen el esfuerzo, pero hay jóvenes que sí están estudiando. En una de las promociones, una niña ganó el Ser Pilo Paga, está en Bogotá, me parece. ¿Qué necesitamos? Presencia institucional del Estado en el territorio. Primero, fuerza pública. Espacio abandonado por las FARC, debe estar nuestra fuerza pública. Soldados, policías, haciendo la tarea de seguridad. Pero segundo, y casi que inmediatamente, una presencia integral. Presencia integral del Estado en el territorio. Ustedes ya lo vieron, un problema bastante delicado en el municipio de Leyva, allá en el departamento de Nariño, en la parte alta de la cordillera occidental. Para analizar este problema, he invitado al profesor Álvaro Forero Navas, de la Universidad Central aquí en Bogotá. Él es abogado y vamos a escuchar las percepciones que tiene al respecto. Profesor Álvaro Forero, gracias por estar aquí en Colombia, Historias para Pensar. ¿Qué sensaciones le quedaron a usted después de ver este video? Buenas tardes, Otoniel. Un abrazo para ti, gracias por la invitación. Yo no soy un político en ejercicio, no tengo ningún interés electoral, y entonces pues la visión que yo hago es desde un punto de vista, digamos, de mi reflexión académica y de mi reflexión, digamos, moral, que para mí es fundamental, digamos, darle una visión moral a todos los problemas sociales. Porque veo que infortunadamente las expectativas de las comunidades están basadas en grandes incomprensiones que los políticos además promueven. Por ejemplo, la idea de que el Estado tiene que venir a resolver todos los problemas de la comunidad, ¿no? La comunidad se representa al Estado como un ser lejano, distante, lleno de dinero y que no quiere por desdén, no viene a resolver los problemas de la gente. El problema de esa concepción es que la gente no se siente parte del Estado y que muchas de las soluciones tienen que salir del entorno comunitario, en el entorno local, que no hay mayores recursos para trasladar desde la nación a esos territorios, que el traslado de recursos de la nación a esos territorios también está marcado por una lógica económica. No se pueden reconstruir todos los elementos del Estado en cada territorio. No todo territorio puede tener un hospital. Depende, por eso hay hospitales de distintos niveles, dependiendo de qué, del número de la población, de la cercanía o lejanía con otros centros urbanos. Entonces, probablemente habría que ver si no es necesario, no es rigurosamente necesario que tenga que haber un hospital. ¿Cuál es la magnitud del tema educativo? ¿Cuál es el tamaño de la infraestructura educativa que tiene que tener un territorio como ese? Me llama mucho la atención, digamos, para cerrar este primer comentario, el comentario que hace la señora sobre las niñas de 14 años que tienen hasta 3 hijos. Da tristeza decirlo, pero hay niñas que son de 14 años y son madres de 3 hijos. Niños entre niños, ¿qué educación le van a dar?
Y eso es como culpa del Estado o algo así, porque no hay una concientización, una preparación. Porque si hubiera una buena educación, no creo que los niños se pusieran a ser niños entre niños. Ahí hay una cantidad de incomprensiones y de problemas. También en la gente hay problemas, ¿no? No es posible que, digamos, el problema demográfico, que es un problema importantísimo, que debe ser transversal a todas las políticas públicas, no es posible que la gente le atribuya a ese Estado la responsabilidad de que una niña de 14 años ya tenga 3 niños. Es decir, No, muy bien eso, profe. Pero la pregunta es, ¿qué hace esa comunidad con unas aulas escolares desde 1965, es decir, hace 55 años? Ahí estuvieron el abuelo, el papá, el hijo y ahora el nieto. ¿Qué hacen esa pequeña comunidad cuya enfermera atiende 35 personas diarias y al médico le toca llamarlo por teléfono? ¿Qué hacen allí? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la claro, no, claro, no, indudablemente hay que, el Estado tiene que hacer contribuciones, el Estado en todos sus niveles, en el nivel local, en el nivel nacional, en el nivel departamental, pero la gente tiene que hacerse parte del Estado, digamos, entender que son parte del Estado y que el esfuerzo tiene que ser también un producto de autogestión. La palabra que han usado mucho los españoles, la autogestión comunitaria, que la gente tenga una actitud de que todos los problemas no pueden venir de afuera, no pueden venir de lejos, y que los políticos lleguen a ofrecerles simplemente para lo que hacen los políticos es destrozar la capacidad de trabajo, de ahorro y la actitud ética de los ciudadanos, ofreciéndoles siempre al Estado como un mecenas que va a venir a resolver los problemas. Vamos a escuchar la opinión del médico. Yo lo invité por médico antes que por senador, pero pues tiene las dos condiciones y eso es una ventaja. Doctor Barreras, bienvenido, muchas gracias y comprendo que usted estaba ocupado, ahí lo veo enmascarado. Gracias, Otoniel, me excuso por la tardanza y por el afán, pero con mucho gusto estuve viendo su video sobre Leiva, alcancé a escuchar alguna parte final de la intervención del otro panelista, y yo con mucho gusto perdón. Profesor Álvaro Forero. El profesor Álvaro Forero. A mí me parece que, aunque quizá escuché fuera de contexto, pensar que los ciudadanos tienen que resolver sus problemas por autogestión, pues es casi que decirles sálvese quien pueda, sálvense ustedes solos, y no tendría sentido la existencia del Estado. Hay unas corrientes de pensamiento que defendieron eso hace muchas décadas, Bakunin, entre otros, pero nosotros los que creemos, digamos, en una democracia, en una socialdemocracia, sí creemos que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de garantizarle a los ciudadanos sus mínimos vitales, y que esa responsabilidad del Estado es indelegable. Para eso existe el Estado y para eso los ciudadanos pagan impuestos. Y por supuesto que gestionar el Estado es un oficio que corresponde a quienes se dedican a lo público y en esa medida a quienes se dedican a la política. Me parece importante el concepto de que los ciudadanos no se recuesten en el Estado, pero en un país como el nuestro lo que hay es que exigirle más al Estado. Yo creo en un Estado más grande, más fuerte, más responsable, con menos corrupción, con menos intermediarios saqueando las arcas del Estado, pero no negando la existencia del Estado ni entregando a los campesinos de Leiva, por ejemplo, la responsabilidad de resolver el tema de la salud pública por autogestión, o de la infraestructura, o de la educación, o de las vías terciarias por autogestión, o de los clústeres de mercado para que aquello que produzcan distinto a la hoja de coca pueda ser vendido en el exterior con éxito, y si logran exportar alimentos tengan una cadena productiva o al menos un consumo interno que les permita sostener a sus familias, que tengan que autogestionar la universidad de sus hijos. No, yo creo que la universidad pública es una responsabilidad del Estado. Escúchame un segundo. Si se bajan un momentico, yo me puedo quitar la careta unos minutos, avisen que ya llegué, pero voy a estar aquí conectado para poder hacerle mejor la grabación a Otoniel. Entonces, es que aquí ya me quedo un poco entre el carro y por la bioseguridad, pues el conductor es mejor que se baje. Entonces les decía que
desde la perspectiva del Estado, yo pienso que ciudadanos como los de Leiva, de su video, Otoniel, merecen, necesitan, tienen derecho a que el Estado resuelva esas circunstancias. Lo que la enfermera relata y la paciente o la señora relata en el parque a propósito de que el médico va cada 8 días y le toca ver 30 pacientes, pero hay 18 veredas, eso lo que significa es que no hay atención en salud, no hay salud pública. Contamos con médico cada 8 días, que es el día sábado, el día de mercado, que sale toda la comunidad acá. Siempre se atiende 30, 35 pacientes. Sí es una desventaja porque a parte de la semana yo quedo sola acá. Solamente la comunicación con médicos solo es puro teléfono. Uno examina al paciente, le da los signos, los síntomas al doctor, el doctor le dice colócale esto, si el paciente no mejora, ya toca de sacarlo a salir. Eso no se puede resolver por vía del mercado, eso es el gran error de la ley 100 que mercantilizó y volvió un negocio la salud cuando es un derecho. Mientras no existan, sobre todo en territorios como este, que es la inmensa mayoría de la Colombia rural, redes de centros de salud pública y una estrategia de salud pública que implica esa estrategia de salud pública la prevención en salud, la promoción de la salud, la educación en salud, los puestos de salud con médicos permanentes, con más médicos en servicio social. Eso implica invertir en la salud pública y tener una red pública hospitalaria. Eso se desmanteló con la ley 100 porque en lugar del subsidio a la demanda se cambió por la lógica mercantilista del subsidio a la oferta y tiró a los hospitales a la competencia. Y como la prevención no es negocio, pues entonces abandonaron la prevención en salud y la atención, que se llama estrategia de atención primaria. Esa es mi primera opinión y excúsenme por lo largo del relato. Escuchemos el aporte desde la academia del profesor Álvaro Forero a lo que usted está manifestando, doctor Barrera. Profesor Forero. Bueno, infortunadamente, pues Roy no alcanzó a ver el comienzo de mi intervención, entonces probablemente entonces por eso terminó ubicándome dentro de los terrenos del vacunismo. ¿No? Solo oí la parte final. Sí, yo creo que Roy perdió la perspectiva un poco. No, yo soy también creo en el Estado Social de Derecho, por supuesto. Creo en el papel que le corresponde al Estado, pero en las expectativas, pero también soy un académico y digamos un especialista en teoría moral y he reflexionado muchísimo sobre la perversión en la que incurren los políticos cuando le generan a la ciudadanía expectativas excesivas que están fuera del alcance de los recursos públicos y fuera de la realidad, digamos, próxima, incluso mediata, para llegar a esas comunidades. Entonces, el papel corruptor del político está cuando llega a generar esas expectativas. Claro que el Estado tiene que hacer presencia con recursos, con presencia institucional en muchos aspectos, pero probablemente no toda esa presencia es larga en el tiempo, implica unos sacrificios y unas economías para las que hay que preparar a la gente, ¿no? Hacer que la gente sea consciente de esas dificultades. Seguramente no vamos a llegar a Leiva en un futuro próximo con toda esa presencia institucional. Entonces, si nosotros fundamos la política en generar esas expectativas inmediatas, lo que surge es un sentimiento de frustración y además destruimos la ética del trabajo, la ética del ahorro, la ética de la ciudadanía, de que la ciudadanía se sienta parte del Estado. ¿Por qué? Porque los problemas de la coca no son solamente de ese Estado compuesto por unos individuos y unos burócratas, unos funcionarios, sino que la gente hace parte de esta noción de Estado. Tiene que hacerse parte de la noción de Estado y asumir las responsabilidades como ciudadanos
y como parte de esas comunidades. Es que esa es la parte que yo creo que me preocupa a mí y le preocupa a los mismos ciudadanos. Por ejemplo, se presenta una cirugía de último momento, una apendicitis, por hablar de la más sencilla y que lo diga el médico Barreras. ¿Y qué hace la enfermera si no está el médico allí? ¿Cómo puede hacer a través de un teléfono, no sé, operar al paciente? ¿Cómo? Eso me parece preocupante para esa comunidad, pero es que eso pasa en Colosó, eso pasa en Zulia, eso pasa en El Dorado, eso pasa en todos estos municipios que he recorrido, en el Tambo, y por Dios, ¿qué hacemos ahí? Bueno, varias cosas, Otoniel. Lo que menciona el profesor Forero es de una gran profundidad. Y por supuesto, aunque con sus últimas palabras lo estaba yo relacionando con las primeras corrientes anarquistas, ahora que lo escucho, comprendo la profundidad del análisis, pero quiero señalar algo concreto. Ahora vemos que la democracia que acompañaba ese modelo, por lo que dice el profesor Forero, porque inevitablemente genera expectativas, porque el sistema electoral en cualquier parte del mundo implica que el candidato vende un programa, vende unas ilusiones, vende unas esperanzas. Y como cualquier vendedor de cualquier cosa, imaginemos Otoniel un vendedor de champú para el cabello. Y hay varios vendedores de champú. Bueno, Álvaro no necesitaría mucho, ni yo tampoco, pero ese es, ni Otoniel tampoco. Pero hay 3 vendedores de champú. El uno, para tener más clientes, dice que este producto es mejor que el otro porque este además quita la caspa, y el otro dice que además es sedoso, y el otro que sirve de rinse. Y la publicidad engañosa termina por ofrecer milagros de lo que no es sino un jabón saponificado con agua, que es un champú. Lo mismo pasa cuando usted vende cualquier cosa. Entonces, la democracia implica que el candidato venda unas esperanzas, y esas esperanzas nunca son suficientemente satisfechas porque son tantas las necesidades y aún más las expectativas, que es lo que le entiendo al profesor Forero, que la frustración es inevitable. No tiene la culpa Leiva ni ningún colombiano, ningún municipio de este sistema clientelar. Nosotros tenemos que insistir en una reforma política que le cierre las listas a la financiación del narcotráfico y de la corrupción. Está en el acuerdo de paz. Yo defiendo el acuerdo de paz de manera integral. Implementarlo es hacer la reforma política para que haya responsabilidad de partidos políticos serios que contengan una ideología. Y por supuesto, la gente en Leiva sepa que si vota por un alcalde o por un senador o por un presidente, ese responde a unas ideas y no al fajo de billetes con que le compraron la miseria. Profesor, Otoniel. para cerrar, gracias al senador Roy. Probablemente haya ganado un voto. Aquí, no, yo comparto muchas opiniones con él. Yo creo que no hay una contradicción en muchos asuntos. Yo también soy partidario irrestricto del proceso de paz. Escribía hace unos días en Twitter del senador que yo fui de los primeros santistas por el proceso de paz. No cuando Santos fue uribista, sino antes. No, solamente cuando él se convirtió en partidario del proceso de paz. Déjeme decirle una cosa, doctor Forero, y qué pena interrumpirlo, y doctor Roy. A este proyecto yo no voy a invitar a personas que están en contra del proceso de paz, porque esta es una apuesta hacia la paz, esta es una apuesta hacia visibilizar todas esas comunidades en diferentes partes del país que necesitan solución a sus problemas, y eso no los van a solucionar los que están en contra del proceso de paz, porque entender la paz es mejorar esas condiciones de vida, pero bueno, y no son muchos los periodistas, y diría que ninguno, que se mete allá en busca de esas cosas. Qué pena. Bueno, entonces yo cerraría, Otoniel, con esto. Muy importante para Leiva ponerlos en la perspectiva ambiental y ecológica. Esas zonas apartadas del territorio nacional tienen un enorme valor ecológico, y nuestras políticas de desarrollo hay que reformularlas para cambiar también las expectativas de la gente. No podemos vender la expectativa de
del desarrollo rural como se hizo en el pasado, destruyendo los bosques, destruyendo las fuentes de agua. No podemos vender la perspectiva del desarrollo minero como se hizo antes, ¿no? Contaminando, no, es necesario otra perspectiva. Nadie que vaya a Leiva en la condición de periodista independiente se gana un peso. No solo no le pagan por eso, sino que seguramente tiene que sacar de su bolsillo para poder hacer este tipo de programas. Pero le quiero decir, para quienes nos ven y nos siguen, que gracias a personas como Antoniel Umaña, gracias a profesores como Álvaro Forero, uno todavía tiene esperanza de que este país y esta sociedad pueda llegar a ser una sociedad solidaria, donde la vida vuelva a ser sagrada, donde se respete la vida, donde se tenga conmiseración con el otro, compasión con el otro, y donde, como decía Álvaro ahora, además se tenga una perspectiva ambiental, donde uno comprenda que somos apenas una especie más en este planeta. Verdaderamente podemos estar en la extinción del planeta. Por eso estamos en un momento de quiebre muy importante, y tanto los ciudadanos de Leiva como todos los colombianos tenemos no la oportunidad, sino la obligación de cambiar la perspectiva política. Bueno, y de pensar que solo gobernando con esa sensibilidad humana, social y ambiental, el país puede avanzar. Todo lo demás es un error. Muchas gracias por su tiempo y los dejo. Suerte, senador. Nos vemos. Gracias. Doctor Roy Barreras, profesor Álvaro Forero, muchas gracias por la participación. Muy bien. Ya ven ustedes todo lo que desata una situación como la que se vive en el municipio de Leiva. Yo quiero que ustedes, los televidentes, se hagan partícipes, que hagan las preguntas, a ver qué más podemos hacer. Esto es periodismo independiente, esto es periodismo social.